Zoantropía. Las personas afectadas por esta enfermedad, piensan que son animales. Es un fenómeno psicopatológico que se manifiesta como la creencia irreal, de la propia transformación del cuerpo en el de un animal. Las personas van adoptando las conductas típicas del animal en cuestión. Están completamente convencidos, y ven cómo se van convirtiendo en el animal que dicen ser. Incluso ven que les crece pelo por todo el cuerpo, se despojan de toda vestimenta, llegando a convivir con animales semejantes a los que la persona cree ser. Síndrome de Capgras. Es un trastorno psíquico que afecta a la capacidad de los pacientes para reconocer a sus propios amigos o familiares. La persona que lo padece cree que sus seres queridos han sido sustituidos por impostores. Puede darse en hombres y mujeres de casi todas las edades, pero es más frecuente en mujeres. Uno de los rasgos fundamentales para distinguirlo de otros trastornos que afectan a la capacidad de identificación y reconocimiento es lo convencido que está el paciente de su propio delirio. Por muchas explicaciones que le pueda dar el familiar o amigo calificado como impostor, el afectado no le creerá. Por supuesto, también están muy presentes las paranoias, ya que quien padece este síndrome cree que el doble disfrazado de un ser querido quiere hacerle daño. Síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo se presenta cuando una persona se ha identificado de manera inconsciente con su agresor o captor. Es un estado psicológico donde la víctima detenida en contra de su propia voluntad desarrolla una relación de complicidad con la persona que la ha secuestrado. La mayoría de las víctimas que han sufrido secuestros hablan con desprecio, odio o indiferencia de sus captores. De hecho, un estudio con más de 1.200 personas en toma de rehenes realizado por el FBI, demostró que el 92% de las víctimas no desarrolló el síndrome de Estocolmo. Sin embargo, hay una parte de ellas que muestra una reacción diferente hacia sus captores. Cuando una persona ha sido privada de su libertad y retenida en contra de su voluntad, permaneciendo en condiciones de aislamiento y en compañía exclusiva de sus captores, por supervivencia puede desarrollar un lazo afectivo hacia ellos. Estas personas al ser liberadas suelen sentirse agradecidas con sus captores, por lo vivido durante el cautiverio, por no haberse comportado de manera agresiva con ellas, y acaban mostrándose simpáticas y agradables con ellos. Incluso pueden defenderlos ante las autoridades, enfrentándose a todos. Autocanibalismo. Las personas que sufren este síndrome tienden a morderse los labios, la lengua y los dedos. Si bien en algunos casos las heridas son mínimas, han habido ocasiones en las que se han llegado a arrancar estas partes del cuerpo. Generalmente, este síntoma ocurre como efecto de una necesidad de aliviar tensiones internas, junto con sensaciones de autorrechazo. Además, se cree que aquellos que practican el autocanibalismo presentan alteraciones de conciencia y baja capacidad cognitiva. Tricofagia. Es un trastorno del comportamiento que lleva a ingerir compulsivamente cabello, propio o de otra persona. Se acompaña habitualmente de tricolomanía, proceso en el que el individuo se arranca los pelos no solo de la cabeza, sino también de pestañas, cejas e incluso vello púbico. Su acumulación en las vías digestivas puede causar trastornos serios, debido al bloqueo gástrico o intestinal. Sus primeras manifestaciones acontecen aproximadamente desde los 6 años, pero su instalación como hábito, según los especialistas, ocurre alrededor de los 13 años, siendo su incidencia de un 4% en la población total. Síndrome de la mano ajena. El síndrome de la mano ajena es un trastorno neurológico poco frecuente, en que la persona sufre movimientos involuntarios e incontrolados de uno de los dos brazos y manos, con una sensación extraña como si cobrara vida propia. También se llama síndrome de la mano alienígena o de la mano extraña. Los síntomas del síndrome de la mano ajena son
percepción del tacto en la mano pero creencia de que no forma parte del cuerpo. Y de que no se tiene control sobre los movimientos de la mano. La persona no es consciente de que la mano realiza ciertos actos complicados por su cuenta. Por ejemplo, algunos pacientes que sufren este síndrome tienen dificultades para poder salir de una habitación. Porque mientras con una mano abre la puerta, la opuesta la cierra. En otras ocasiones la mano ajena cambia de canal televisivo por su cuenta. Más graves aún son los casos en que la mano, que el paciente percibe como extraña, intenta estrangularle. O clavarle un arma blanca, poniendo en peligro su propia vida. Apoptecnofilia. La apoptecnofilia es el gusto o la preferencia, la búsqueda activa por alguien de realizarse amputaciones en su cuerpo. Amputaciones que no son necesarias médicamente. Los afectados narran que sienten envidia cuando ven una persona amputada. Incluso se han documentado casos de individuos que se han dejado atropellar por un tren, o se han autolesionado provocándose heridas tan graves en sus extremidades, que los médicos han tenido que amputarlas. Aquí vemos a David Openshaw, él es un joven australiano de 28 años que sufre de la enfermedad. Como puedes observar, se amputó la extremidad inferior derecha, introduciéndola previamente en un cubo con hielo hasta que resultó extremadamente dañada. Afirma que se siente muy feliz con su prótesis, porque su extremidad no formaba parte de su cuerpo. Amnesia extrema. La amnesia es un trastorno, en la que se produce una pérdida total o parcial de la memoria, que impide recordar o identificar experiencias o situaciones pasadas. Un cerebro con este trastorno puede retener un número o una imagen visual durante un corto periodo de tiempo. Asimismo, puede mantener una conversación con normalidad siempre que no dure mucho, y no se vaya cambiando de tema muy a menudo. En este estado, la persona puede recordar momentos de su infancia, pero no de su pasado reciente. Esta mujer vive todos los días como si fuera 15 de octubre de 2014. Ese fue el día que sufriera un tremendo golpe en la cabeza, causándole una amnesia extrema. Y a tanto ha llegado el asunto que necesita un diario que lee cada mañana para saber qué día es y qué le pasó. Él es Clive Wearing, antiguo músico y director de orquesta británico, que tras sufrir una encefalitis en 1985 se salvó la vida, pero los graves daños que le produjo en el cerebro le convirtieron en uno de los peores casos de amnesia del mundo. Solo tiene una memoria de apenas 7 segundos. La enfermedad le sobrevino apenas 18 meses después de casarse en segundas nupcias, y desde entonces a la única persona a la que en estos 20 años reconoce es a su esposa. Insomnio familiar fatal. El insomnio familiar fatal es un trastorno raro e infrecuente. Impide a los afectados conciliar el sueño. Es irreversible y provoca la muerte del paciente que, además, tiene un 50% de posibilidades de transmitir el mal a sus descendientes. El insomnio progresivo no mejora con medicamentos, por lo que el organismo del paciente pierde el control sobre la tensión y la frecuencia cardíaca, produciéndose hipertensión, hipertermia, taquicardia y aumento de la sudoración. Antes incluso del insomnio característico de la enfermedad, pueden aparecer trastornos de conducta, como ansiedad, desinterés por el entorno, falta de concentración, y también somnolencia diurna o alteración de los ciclos de sueño-vigilia. Aunque la capacidad intelectual no está alterada, el paciente ve disminuidas sus capacidades de atención y alerta y tiene déficits de memoria. La pérdida de peso también es evidente y acompaña al deterioro de las funciones vitales. Si llegaste hasta aquí, dale me gusta, y compártelo. Hasta pronto tóxicos.